Hola, ya estamos en la última unidad de la materia álgebra 1. Vamos a ver anillo de polinomios con coeficientes en los números reales. El material principal que vamos a utilizar es el cuaderno universitario número 38, aunque en PETCO les agregué la recomendación de mirar el material hecho en videos de la materia del CBC Álgebra 1, que tienen el link en PETCO para poder trabajar. Bien, vamos a trabajar entonces con anillo de polinomios. Lo que vamos a ver en este primer video de una serie de 4 es una definición algebraica de polinomios a partir de sucesiones con casi todos sus coeficientes nulos. Esta es una manera muy elegante de definir a los polinomios, pero es completamente equivalente a la que vamos a trabajar inmediatamente con la notación de x. Pero vamos a probar las propiedades de la suma en este conjunto S que vamos a definir y el producto de un número real por un elemento de S también ahí. Ahora ya como esa notación se torna complicada para el tema del producto, vamos a introducir la notación con indeterminada x y la definición del conjunto de R de x de todos los polinomios con coeficientes en R, y a partir de ahí vamos a definir el producto de polinomios y ver las propiedades que tiene. Vamos a también ver que R de x tiene una estructura de anillo con identidad y que los números reales se pueden ver como polinomios. Esto todo en el primer video. Empezamos entonces con anillos de polinomios sobre R. Llamamos sucesión de elementos de R a toda función con dominio en los naturales y naturales con el 0 y imagen en R. Entonces f de 0 es a sub 0, f de 1 es a sub 1, f de n es a sub n, y de esta manera el subíndice se corresponde con la preimagen y le transmite a la imagen el orden natural del dominio. Entonces podemos escribir a f como una sucesión entre paréntesis de coeficientes reales, y entendemos que el real que se encuentra en el lugar enésimo es la imagen del elemento n de los naturales con el 0. Cada uno de estos a sub i se llaman coeficientes de la sucesión. Tenemos, por ejemplo, la sucesión nula, que corresponde a todos los términos igual a 0, una sucesión alterna entre 1 y menos 1, uno que asigna 1 en los lugares pares y menos 1 en los lugares impares. Por ejemplo, el h que tenemos acá tiene un solo elemento distinto de 0, que es el primero, donde h de 0 vale 1, y h' tiene un único elemento distinto de 0, que es el segundo, y podemos brevemente describir lo que pasa con esta definición por comprensión, digamos. Teniendo en cuenta que dos funciones son iguales cuando sus imágenes coinciden para cada elemento del dominio, tendremos que si f es a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n, y g es b sub 0, b sub 1, b sub n, son sucesiones de elementos, van a ser iguales cuando coeficiente a coeficiente sean iguales, o sea, coincidan en todos los lugares i los coeficientes reales que tienen esas sucesiones. También podemos observar que cada sucesión de R queda unívocamente determinada por sus coeficientes. Definimos el conjunto S de las sucesiones de elementos en R, tal que a partir de un cierto m natural o 0, todos los coeficientes valen 0 a partir de ese cierto m. Entonces, estas son todas las sucesiones con casi todos los coeficientes igual a 0, y tenemos aquí algunos ejemplos escritos con esta notación de sucesión.
Cualquier elemento f de S lo podemos escribir entonces más acotadamente sin escribir la cola de ceros que le queda, entendiendo que cuando escribimos así acotado significa que A sub I vale 0 para todo I mayor que M. Entonces ahí podemos definir una... o sea, fíjense que lo que estamos diciendo es que estas sucesiones tienen una cantidad finita de coeficientes distintos de 0 y la cola es todas iguales a 0. Entonces podemos definir la operación suma entre dos sucesiones pensando en que ambas tengan, completar a ambas hasta la misma cantidad de coeficientes distintos de 0, y entonces la suma se define término a término. La primera coordenada se suma con la primera coordenada de la segunda coordenada de la primera con la segunda coordenada de la segunda, y así siguiendo. Si habíamos anotado alguna de ellas más corta que la otra, lo que se hace es completar con ceros hasta que las dos tengan el mismo largo. La suma de elementos de S verifica, es asociativa, es conmutativa, tiene elemento neutro en S, o sea, hay una sucesión tal que cualquier sucesión más 0 da ella misma, y cualquier elemento de S admite un opuesto. Si X está en S, existe menos X, que también está en S, y X más menos X es 0. Vamos a ver rápidamente la demostración. Esto se hace término a término, y cada uno de los términos es una suma de números reales, por lo cual podemos utilizar los axiomas de números reales y ver que X más Y más Z y X más paréntesis Y más Z tienen los mismos coeficientes término a término. Entonces se verifica la propiedad asociativa que se desprende de la definición de suma término a término de números reales y utilizando los axiomas de números reales. De igual manera se prueba la conmutatividad, debería decir aquí. El elemento con todos sus elementos 0 es el neutro de S. Fíjense que esta notación no es prohibitivo cortarla en una cierta cantidad de números, de términos, sino que este 0 es el mismo 0 si le pusiéramos 2 términos, si le pusiéramos 85 términos. No hay problema con eso. Es el mismo elemento 0 escrito de diferentes maneras como elemento neutro de S. O sea que el largo de estas sucesiones es a gusto siempre que sean sucesiones con una cantidad finita de términos distintos de 0 o todo 0, como pasa en este caso. Y bueno, para ver el opuesto, si tenemos esta sucesión, definimos la sucesión con cada coeficiente el opuesto del que le corresponde, y también por la suma en R coeficiente a coeficiente, cada uno de los términos nos da 0, con lo cual la suma de los elementos X y menos X de S nos da elemento 0 de S. El teorema anterior nos dice que S con la suma es un grupo conmutativo. Bueno, se puede definir la operación producto de un número real por un elemento de S, que es una operación que es del tipo externa, porque son los números reales actuando sobre el conjunto S, que lo que pasa es que cuando multiplicamos un número real por un elemento de S, siendo este elemento de S f igual a A1, A2, a n, K por F resulta multiplicar por el número K cada uno de los coeficientes reales. Podemos demostrar, queda a cargo de ustedes, que esta operación cumple con estas propiedades. El número real se puede distribuir respecto de la suma de las sucesiones. La suma de números reales se puede distribuir respecto de las sucesiones. Esta se conoce como asociatividad mixta, porque acá estoy asociando números reales y acá estoy asociando una sucesión multiplicada por un número real. Y además se verifica que el elemento neutro de
del producto, que todavía no lo vemos, verifica que 1 por f es f, 1 es el neutro del producto en los números reales. Bueno, ahora vamos a ver entonces que podemos llamar xi a la sucesión que vale 1 en el término i y 0 en todos los demás. Entonces es como que vamos armando una base de los polinomios donde el x0 es el 1 y todos los demás 0, el x1 es 0, 1 y todos los demás 0, y entonces podemos ver que utilizando las dos operaciones que hemos definido, resulta que el elemento f lo podemos escribir utilizando la asociatividad de esta forma, cada uno de los elementos así. Utilizando el producto externo sacamos el A sub 0 como factor común del x1, el A sub 1 como factor común del x2, el A sub n como factor común del xn, y por lo tanto podemos escribir a f de la forma que conocemos a los polinomios: A sub 0 por x0 más A sub 1 por x1 y así siguiendo. Después vamos a ver que el x0 lo podemos escribir como el número 1 que es real, y entonces vamos a tener la forma tradicional de escribir a los polinomios utilizando la indeterminada. Entonces la expresión esta es un elemento f de s y está unívocamente determinada por los coeficientes de la sucesión f. Entonces podemos definir en el conjunto de los xj un producto donde xi por xj nos da el coeficiente que está en el lugar i más j. Este producto es conmutativo, asociativo y tiene a x0 como neutro, y por la conmutatividad, asociatividad y neutro de la suma de los subíndices, tenemos entonces que es lo mismo hacer xi por xj que xj por xi, porque es lo mismo sumar los números naturales i más j que j más i, lo mismo con la asociatividad y el neutro. Además, si definimos también que x a la k es el mismo y recursivamente que x a la k más 1 es x a la k por el anterior, verificamos que para cualquier i, la potencia iésima de x1 es xi, y entonces de x1 a la i es xi, y entonces podemos verificar estas cuestiones, y eso nos va a permitir escribir la notación directamente en términos del x1 de esta manera tradicional, como les decía antes, en vez de también ponerle subíndices a las x, que eso es engorroso. Podemos directamente, en función de esta simplificación que podemos hacer, escribir a los polinomios de la manera tradicional. Con esta notación, la suma se puede expresar como sacando factor común la indeterminada en sus potencias, y podemos definir la siguiente función, que es la operación producto, que a cada par de sucesiones le hace corresponder una sucesión de S, y la ventaja de, en vez de escribirlo como sucesiones, escribirlo de esta manera, es que se utiliza la propiedad distributiva sin problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos multiplicar este polinomio por este polinomio, lo importante es que para el producto no es tan importante, pero es importante que siempre los tengamos ordenados. Por eso introdujimos a los polinomios a partir de las sucesiones, y vemos que el coeficiente 3 multiplica a 2 que da 6, a 3x que da bueno, podemos sumar todos los que dan x, que es 3 por 3 y 2 por 2. Después sumamos todos los que nos dan x cuadrado, que es 2x por 3x, 3 por x cuadrado,
y acá está este 0 porque este polinomio le falta coeficiente x cuadrado. Lo mismo con los x cubo, con los x cuarta, o sea, lo que vamos sumando son aquellos que los exponentes suman la potencia que necesitamos encontrar. El producto de elementos de S verifica entonces que es asociativo, es conmutativo, tiene neutro que es el 1 igual a la sucesión con el primer término, con el segundo término igual a 1 y el segundo coeficiente igual a 1. Es distributivo respecto de la suma. El primer coeficiente igual a 1, perdón, vuelvo a repetir, el primer coeficiente igual a 1. Esto nos muestra que es distributivo respecto de la suma y bueno, las demostraciones de esto se basan en el lema que hicimos antes de cómo se multiplican los distintos xy y los axiomas de los reales. Dan un poquito de trabajo, la miran del cuadernillo, la cuestión esta de ver que estamos haciendo sumatorias con coeficientes que coinciden, y lo mismo para la conmutatividad, lo mismo para el producto. Entonces lo que verificamos es que el producto cumple las propiedades que habíamos visto, y entonces, como además tiene identidad, la estructura que cumple S con la suma y el producto es un anillo conmutativo con identidad. Repasemos entonces esta definición. S con la suma era un grupo abeliano, S con el producto cumple la asociatividad, la conmutatividad y el elemento neutro. Le falla que existan los inversos, por tanto además se cumple la distributiva del producto respecto de la suma, con lo cual se trata de un anillo conmutativo con unidad. Por último, en este video veamos que los reales pueden ser considerados como elementos de S a partir de plantear una función inyectiva phi que vaya de que a cada número real k le asigne un elemento de S que sea el número k con todos los demás 0. Entonces simplemente escribimos k entre paréntesis, o más adelante, cuando utilicemos bien la notación tradicional, directamente lo escribiremos como k. Entonces esta phi es una función que va de R en S y que a cada número real le asigna la sucesión con el primer coeficiente igual a k y todos los demás iguales a 0. Esta phi es inyectiva y además es morfismo porque respeta que phi de la suma es la suma es el elemento suma de dos elementos de S, y que phi del producto de reales es el producto de dos elementos de S que provienen de cada uno de los reales por separado. Una función con este comportamiento respecto de las operaciones se denomina morfismo, y además de ser inyectiva se obtiene por ello una imagen de R en S. Esto nos dice entonces que estos elementos de S especiales se comportan de manera análoga a R con sus operaciones, o sea que hay un isomorfismo entre R y f de R que está contenido en S. Por lo tanto, podemos identificar a cada real k con la sucesión entre paréntesis k y considerar a R más por incluido en el anillo S.